Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con el proyecto de la filosofía del derecho de Hegel, parágrafo por parágrafo. Yo sé que tiene un poco más de un año que no he subido videos porque en la logística tuve varios retos para que estas grabaciones se concretaran. Pero bueno, ya tenemos estos 10 parágrafos, iré sacando los que ya me habían mandado otros profesores para que pueda continuar el proyecto ya sin inconvenientes. Espero que de ahora en adelante ya no se atrase más el proyecto y pueda seguir lo más rápido posible para concretar todo el texto. También quería comentarles que tengo más de un mes sin poder entrar a mi Facebook, por lo que les pido que compartan los videos en sus redes para que aquellas personas que siguen el curso se enteren que ya estamos avanzando con el proyecto en YouTube y vayan a verlos. En este momento me complace presentarles al que he llamado mi ángel de la filosofía, que siempre me está sacando de apuros, que es el doctor Javier Valladares Gómez, quien es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con la investigación titulada Soberanía y subjetividad, regulación de la violencia en la aristocracia medieval. El doctor Valladares es profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la FES Aragón en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin más preámbulos, los dejo con los siguientes 10 parágrafos que conciernen a la administración de la justicia, el derecho como ley y la existencia como ley. Hola, vamos a reanudar el comentario que varios hemos estado realizando sobre la filosofía del derecho. Trabajaremos en este momento el parágrafo 209 que da comienzo junto con el parágrafo 210 a toda una sección, toda una subsección de la eticidad. Como seguramente recuerdan, la tercera parte de la filosofía del derecho se llama la eticidad. La primera era el derecho abstracto, la segunda la moralidad. Esta es la eticidad, y la eticidad a su vez consta de tres partes. La primera parte es la familia, la segunda la sociedad civil y la tercera el Estado. Estamos en el segundo momento, el de la sociedad civil, eso es importante, y dentro de la sociedad civil este es el segundo momento, ¿no? El primero es el que se estuvo trabajando en los parágrafos anteriores y en los videos correspondientes, llamado el sistema de las necesidades, y aquí comenzamos con la segunda sección llamada la administración de la justicia, ¿no? Ya sobre los tres momentos particulares de esta sección B, la administración de la justicia nos dará algunos detalles en el parágrafo 210. Ahora vamos a concentrarnos en el 209, ¿no? ¿Por qué era importante todo este recuento? Porque Hegel va a hacer referencia a esta arquitectónica, por así decirlo, apenas entrados en el parágrafo 209. Vamos a leer el parágrafo, son unas cuantas líneas y lo vamos comentando. Escribe en el parágrafo 209 Hegel lo siguiente: lo relativo de la relación recíproca de las necesidades y del trabajo en favor de ellas tiene en primer lugar su reflexión dentro de sí, en general, en la personalidad infinita, en el derecho abstracto. Nos detenemos en esa primera frase, ¿no? Y por eso decíamos que era importante todo este recuento, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con este momento general, esta segunda parte de la eticidad, que es el sistema de las necesidades, que es un poco lo que se había visto antes, que es una especie de interdependencia, por eso le llama relación recíproca entre necesidades y trabajo, porque si recordamos, en la sociedad civil de lo que se trata es de la relación de los individuos fuera ya de la familia, donde se convierten en interdependientes unos de otros, ¿no?
Por supuesto que en Hegel también hay distintos estamentos, pero lo que caracteriza de manera más general a la sociedad civil es esta interdependencia mutua entre los individuos, ¿no? Que es propio, que es el tema propio de la nueva economía, de la economía moderna, capitalista, tendríamos que decir además, donde unos y otros tienen que relacionarse intercambiando el producto de su trabajo, ¿no? Y se intercambian sostenidas en las necesidades, ¿no? Entonces, un poco en este contexto nos encontramos en la relación recíproca entre las necesidades particulares y el trabajo de los particulares, ¿no? Bueno, lo que engloba esta relación recíproca, dice Hegel, en realidad ya estaba incluida dentro de lo que él llama aquí la personalidad infinita, ¿no? Que un poco es el tema de la primera parte del derecho abstracto, ¿no? Por eso era importante hacer este recuento de la arquitectónica de la filosofía del derecho, porque en cierto modo, en este momento, en este punto del desarrollo de la sociedad civil, se hace necesario o se reaparece el momento de la personalidad infinita ya presente en el derecho abstracto, ¿no? No es que tengamos que regresar a ese momento, por supuesto que sí es importante porque esas determinaciones de la personalidad infinita van a adquirir una nueva serie de relaciones, van a estar enmarcadas dentro de una serie de relaciones que son las propias del momento en el que nos encontramos de la sociedad civil, ¿no? Bueno, el parágrafo continúa. Pero es esta esfera de lo relativo la que, como formación, el término es Bild, que la formación, la educación, la formación a través de la cultura, como se traduce en la nueva edición de la fenomenología del fondo, es decir, no la educación de la escuela, sino la formación propia del individuo en un medio cultural, en este medio particular de la sociedad civil, dice Hegel, es lo que le da existencia concreta, lo que le da existencia en el sentido de presencia, ¿no? El término que utiliza es Dasein, aquí, para hacer, dice el parágrafo 209, como universalmente reconocido, sabido y querido, y para tener, concluye, validez y realidad efectiva objetiva por mediación de este ser sabido y ser querido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta segunda frase, esta segunda oración? La primera, recapitulamos, lo que nos decía era que en realidad la idea de personalidad infinita que está presupuesta en las relaciones recíprocas entre los individuos a través de la necesidad y el trabajo, lo que le impulsa a relacionarse a través de las necesidades y del trabajo, en realidad ya estaban pensadas, elaboradas en el derecho abstracto, en la idea de personalidad infinita, pero acá lo nuevo, el hecho de que reaparezca acá, no aparece simplemente como una especie de determinación extrínseca, sino que más bien aparece en un contexto muy particular, que es la sociedad civil moderna, y por eso implica ya esa formación a través de la cultura de Bildung, que es lo que impulsa a que eso que aparecía como puramente abstracto, esa personalidad infinita que aparecía como puramente abstracto, tenga una necesidad de ser reconocida. Aquí agrega algo muy, muy importante, de manera universal, por dos vías. Vamos a ver que aquí en el parágrafo no da muchas señas de eso, pero en la observación va a dar razones de qué significa esto, o qué implicaciones tiene que sea universalmente reconocido, sabido y querido respecto al derecho en su concepto y respecto a lo concreto de los individuos que hacen que este sea concreto, que este sea realidad a través de saberlo y a través de quererlo, ¿no? Bueno, la observación es la nota es también corta, ¿no? Así que podemos trabajarla de la misma manera, ¿no?
dice Hegel en la observación, pertenece a la formación, es decir, a la formación por la cultura, a la Bildung, al pensar en cuanto conciencia del individuo en la forma de la universalidad, que yo sea concebido como persona universal, en la cual todos son idénticos, no todos los seres humanos son idénticos. El ser humano, subraya, vale así porque es ser humano, no porque es judío, católico, protestante, alemán, italiano, etc. Esta conciencia, continúa Hegel en la nota, para la cual el pensamiento tiene validez, es de una importancia infinita y solo es deficiente cuando, por ejemplo, se fija como cosmopolitismo para oponerse a la vida concreta del Estado. Ya es como una especie de condicionante de esto que venía diciendo atrás, ¿no? Bueno, ¿qué nos está explicando Hegel? Dice que el tema de la universalidad tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Con la conciencia, no en general el pensamiento, sino el pensamiento en tanto que ha sido aprendido por los individuos, ¿no? En la conciencia de los individuos que son capaces de elevarse a la forma de la universalidad. Esto es importante y por eso tiene que ver con la sociedad moderna, con la existencia, por decirlo de algún modo, de la sociedad civil, con el hecho de que se haya desarrollado una sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque es allí donde se da esa formación que le hace pensar al particular, al individuo, que él es parte de esa universalidad y que los otros seres humanos son parte de esa universalidad. Acá uno podría decir, podría pensar que esto es algo obvio, pero en realidad no lo es, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Hegel escribe en el nacimiento, en el advenimiento de la sociedad moderna, donde todavía está en disputa este asunto de la universalidad, ¿no? Podemos incluso decir que incluso no es algo que ya se haya ganado para siempre, ¿no? Hoy mismo, o en estos meses, en estos años, de pronto reaparecen discursos que ponen en duda el tema de la universalidad del ser humano, ¿no? De si el ser humano vale solamente por ser humano, por ser humano, y si no es necesario, dicen algunas vertientes, podríamos llamar contramodernas, en el sentido, entendiendo modernidad como este proceso de formación de un mundo histórico en el que el individuo se aprende, se piensa como universal, ¿no? Por ejemplo, esta frase a mí me parece muy interesante, la forma en la que la frasea, ¿no? La forma en la que la pone, ¿no? La idea de que el ser humano es universal, con una contraposición entre las distintas formas de particularidad, ¿no? El ser humano vale así porque ser humano es algo así como decir, el ser humano vale porque es universal, porque pertenece, es parte de esa universalidad. Y por eso, aunque siempre es ya también particular, contiene particularidades o tiene determinaciones particulares, por ejemplo, el de ser judío, católico, protestante, es decir, determinaciones de religión o de nacionalidad, alemán, italiano, etc. Bueno, por supuesto que esas determinaciones no es que no valgan, no existan o no sean relevantes. Más bien es que a pesar de eso, a pesar de tener esas determinaciones, el ser humano vale en tanto que ser humano, es decir, en tanto que la idea de ser humano es universal. Aquí, por ejemplo, para dar cuenta de esto que decía hace un momento, de que no es algo que, aunque a nosotros, algunos de los que escuchen tal vez, puedan decir que eso es obvio, no es tan así, ¿no? Para ello me referiré al famoso contrarrevolucionario, en el sentido de la Revolución Francesa, Joseph de Maistre, que en su obra Consideraciones sobre Francia, escribe lo siguiente. Dice, se está refiriendo justamente a la Revolución Francesa. Él es parte de la reacción, es decir, de los que están en contra de la Revolución Francesa, y escribe lo siguiente en torno a la idea de constitución, de constitución universalista.
que surgió de esa revolución. La Constitución, dice Joseph de Maistre, de 1795, al igual que todas las anteriores de la revolución, del proceso revolucionario, escribe, está hecha para el hombre, subraya la idea de hombre, ¿no? En el sentido de ser humano, ¿no? Pero no hay tal cosa, continúa él, como el hombre, el ser humano, en el mundo. No hay tal cosa como el hombre en el mundo. En el curso de mi vida, dice él, he visto franceses, italianos, rusos, etcétera, e incluso sé, dice él, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa. Obviamente tienen esta obra sobre los persas. Pero, concluye Joseph de Maistre, con el hombre, dice, nunca me he encontrado. Si existe, es de mi total ignorancia, ¿no? Un poco es una crítica nominalista de la idea de ser humano en tanto que universal, ¿no? Como diciendo, podemos hablar de un universal como hombre, de un universal como ser humano, pero en realidad no tiene existencia, ¿no? Porque en realidad lo que hay son cosas, o seres particulares, ¿no? Hay franceses, los he visto, ¿no? Los he saludado, he platicado con ellos, hay italianos, también he hablado con él, diría Joseph de Maistre. Los rusos, por supuesto que existen, ahí andan. Pero dice, al ser humano así como tal nunca me lo he encontrado, ¿no? Siempre que me encuentro a alguien, diría este señor, es alguien ya con una nacionalidad. Y podríamos hacer lo mismo con la religión, ¿no? Yo conozco católicos, hasta ateos, podría decir, ¿no? Hasta sé que hay ateos, ¿no? Pero como al ser humano, pues sé que existe como palabra, no como algo realmente existente, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque Joseph de Maistre, en tanto que reaccionario, en tanto que oponente a la idea universalista que surge de la Revolución Francesa, del acontecimiento de la Revolución Francesa, pero en cierto modo es el acontecimiento, es algo que es producto del tiempo, ¿no? de la modernidad, no es nada más como producto de una sociedad específica, sino es propio de la modernidad, el hecho de que nazca esta idea del ser humano como universalidad, como algo que aún sabiendo que hay particularidades, le da validez, le da valor, le da dignidad, podríamos decir incluso, a todo ser que es subsumido bajo esa determinación, ¿no? A todo ser humano, ¿no? Y eso es importante en este párrafo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien estamos en la transición del momento de la sociedad civil al momento de esto que llama la administración de la justicia, es importante dar ese traspaso de un orden al otro, ¿no? Del orden de las relaciones, podríamos decir incluso económicas, de intercambio, de dependencia mutua entre necesidades de los particulares y del trabajo de los particulares. El traspaso se da porque justamente en tanto que los individuos ya no son esa personalidad puramente abstracta de la primera parte de la filosofía del derecho, sino que ya están inmersos en relaciones de este tipo, es que surge la necesidad de que estos particulares se piensen ellos mismos como sujetos de derechos, ¿no? Y ese es un poco la razón por el desvío por este pensador reaccionario y por la Revolución Francesa misma, y no solo esa, cualquier tipo de acontecimiento histórico de ese tipo que se puso como demanda, por así decirlo, en la instauración de la universalidad en el derecho y la destrucción de las sociedades estamentales premodernas. Es la idea de que el particular ha adquirido, se ha formado ya, otra vez no porque fue a la escuela, también porque fue a la escuela, pero más bien ha sido formado en la cultura de este mundo moderno de dependencias mutuas, que lo lleva a pensarse como universal, ¿no? En otro momento histórico, en un momento histórico donde no hay sociedad civil, esa dependencia mutua entre los particulares, esas determinaciones, por ejemplo, nacionales, y por eso también pone las religiosas,
son absolutas, ¿no? Podríamos pensar que en ese tipo de sociedades el ser cristiano, en el sentido de católico, o ser cristiano en el sentido protestante, era una diferencia que contaba, y por eso hubo guerras religiosas, ¿no? Porque esa determinación era relevante, ¿no? Un poco en el mundo de la sociedad civil, esas determinaciones ya no son importantes, ¿no? Un poco, hasta podríamos retomar a Adam Smith cuando dice que cuando uno busca comprar algo, se lo compra al que lo tenga, ¿no? Y lo tenga en un precio, digamos, racional. Y no nos importa si es cristiano, judío, católico, o alemán, o mexicano, o peruano. Lo que importa es la relación económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la particularidad es dejada como presente, pero no como relevante, ¿no? Porque lo realmente relevante sería la universalidad, es decir, el derecho que tienen todos en ese sistema de necesidades mutuas, ¿no? Las necesidades que tiene el que requiere, el que necesita comprar algo, y el que trabaja para producir justamente eso mismo que otro necesita, ¿no? La propia lógica, las propias determinaciones de la sociedad civil es lo que empujan, pero tiene que ocurrir, empujan a que los particulares tengan la necesidad de pensarse como universales. Es lo que empuja, pero también se requiere, diría Hegel aquí, el momento de lo particular. No basta con que esté ahí latente, tiene el particular que asumirse como universal, ¿no? Tiene que pensar, tiene que saber que él es parte de esa universal y debe querer esa universalidad, ¿no? Solamente de esa manera podemos dar cuenta de cómo desde la sociedad civil se traspasa a este elemento segundo, esta subsección que se llama la administración de la justicia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que toda esta lógica de la sociedad civil, del sistema de necesidades, de la economía moderna, hace que los particulares tomen conciencia de algo que ya estaba implícito ahí, que es la idea del ser humano como universal en su propio concepto, pero ya no solamente como concepto, sino también universal, sino también como presente en los particulares, ¿no? Esta parte creo que es lo que, o este elemento es lo que está presente en este parágrafo 209, ¿no? Por supuesto, en la edición que viene con agregados que son, como sabemos, agregados que fueron tomados a partir de las notas de los estudiantes y editados en su primera versión por Edward Kant, agrega algo más, ¿no? Y son también pocas líneas, así que podemos también tomarlas en consideración, ¿no? Dice este agregado del parágrafo 209, por una parte, es a causa del sistema de la particularidad, y aquí por sistema de la particularidad tenemos que entender el sistema donde rigen las particularidades, es decir, el sistema de las necesidades, que es la parte anterior, la sección anterior. Bueno, es a causa de la particularidad que el derecho deviene exteriormente necesario como protección para la particularidad. De acuerdo a las notas que aparecen en otras versiones, un poco lo que esto significa, podemos decir que lo que significa aquí es que hay una especie de fundamento externo y un fundamento interno para este traspaso del sistema de necesidades a esta nueva sección de la administración de la justicia, ¿no? La interna sería en su propio concepto, ¿no? En la propia idea del derecho está que tiene que tener forma concreta, que tiene que existir, pero esa sería interna. La externa sería justamente ese traspaso del sistema de las necesidades al sistema de la administración de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos atrás, hay una especie de historia ahí, desarrollo histórico, desarrollo social, económico, que es el que impulsa a los individuos a exigir que estos derechos no sean solamente una abstracción,
sino que se vuelvan concretos, ¿no? Bueno, el agregado continúa. Aunque proviene del concepto, es decir, estaba ya latente allí, en su principio, en la idea misma del derecho, solo entra en la existencia, solo deviene existente, porque es útil para las necesidades, porque en los particulares, que son los agentes de la necesidad, que son los que padecen las necesidades, los que buscan resolver esas necesidades, es que encuentran útil que haya reglas claras en sus relaciones recíprocas del sistema de las necesidades, del sistema de la relación de los particulares, ¿no? Para tener el pensamiento del derecho, dice este agregado, hay que estar educado en el sentido de formado, de no vivir todavía anclado en la pura particularidad, en el pensar y no detenerse en lo meramente sensible, ¿no? En el sentido un poco como Joseph de Maistre, ¿no? Que decía, pues yo solamente cuando me encuentro con personas son franceses, italianos o protestantes o ateos o cristianos, ¿no? Hay que ir más allá de esa pura determinación sensible, está aquí presente y le puedo tocar el hombro, lo puedo saludar, me habla, le hablo. No, hay que elevarse a la forma de la universalidad, ¿no? No solamente a las personas, sino en general, a todo, ¿no? Continúa el agregado, hay que adaptar los objetos a la forma de la universalidad y también en la voluntad regirse por lo universal, es decir, no quedarse tampoco en la pura obstinación de que solo yo valgo, ¿no? Pues, cuando yo me pienso como universal, en cierto modo ya está implícito que debo de pensar también a los otros como siendo parte también como subsumidos bajo esa universalidad, y por tanto los derechos que son míos también son los derechos de los otros, ¿no? Eso implica la universalidad, que es distinto al régimen de privilegios, al régimen estamental, donde sí tengo ciertos privilegios, un derecho que solamente yo tengo. Esa sería la idea de privilegio, un derecho que solamente es para mí o para unos cuantos, porque lo merecemos, ¿no? Y los demás, pues no. Eso justamente ese sería el régimen estamental no universalista, ¿no? La idea de que la voluntad, dice aquí en el agregado, debe regirse por lo universal, tiene esa implicación de no quedarse en lo sensible, de que solamente yo valgo porque soy yo, porque tengo la piel así, o la sangre así, o el cuerpo así, o lo que queramos agregarle, añadirle o poner como reverencia. No es lo relevante, sino lo relevante es justamente lo universal. Hay que adaptar, pues dice, los objetos, pero también a mi voluntad, a la forma de la universalidad. Es lo que está implícito en este traspaso específico que está en la filosofía del derecho, del sistema de las necesidades a la administración de justicia. Solo después, continúa y concluye el agregado, de haberse creado una multiplicidad de necesidades cuya consecución se entrelaza en la satisfacción, pueden los hombres formarse, construirse, darse leyes, ¿no? Leyes de este tipo, ¿no? La idea de ley acá es la idea de ley universalista, una idea de ley muy moderna, por supuesto, universalista, pero que también es conocida, que es sabida, que es querida, ¿no? Entonces, podríamos resumir este parágrafo diciendo que, por supuesto, es un parágrafo que está en el momento de la transición del sistema de las necesidades a la administración de justicia, que pone acento en este traspaso, es decir, lo conecta por dos vías, ¿no? Una que es la vía del concepto de derecho, que es un poco lo que traspasa, lo que está en toda la obra de la filosofía del derecho, pero no es una especie de movimiento sin fricciones del concepto, sino que es un concepto que también está del lado, que tiene esa cara, pero también del pensamiento, pero también tiene la cara de la realidad, ¿no? Y esa realidad es el desarrollo histórico de la sociedad, ¿no? El advenimiento de la sociedad moderna, que es lo que hace que exista este sistema de necesidades, y ese sistema de necesidades es el que hace
que eso que ya está, esa personalidad infinita que ya estaba en el derecho abstracto, adquiera esa otra contracara, ese otro lado, que es el de la particularidad que quiere ese derecho, ¿no? Y en ese momento en el que se unen el concepto de derecho y el querer universal y el querer el derecho, el saber que se requiere ese derecho, el quererlo y el buscarlo, el hacer que el particular se eleve a lo universal, es justamente lo que hace que dejemos esa abstracción y pasemos a la realidad, por así decir, del derecho, ¿no? La forma en la que se da, la realidad en el sentido de la manera específica en la que se da existencia ese derecho, esa personalidad infinita que ya estaba desde el derecho abstracto, aquí se va a dar existencia, ¿no? Y también esta parte que es crucial, que da cuenta de la apuesta filosófico-política de Hegel, ¿no? Una apuesta por la universalidad que no borra lo particular. El italiano es italiano, el mexicano es mexicano, religión que tengan, cualquier determinación particular está presente, pero eso no borra que también tenga un lado de lo universal, ¿no? Que la voluntad particular pueda elevarse a universalidad. Finalmente, esta idea de darle tanto peso a lo universal también es, digamos, matizada por el propio Hegel cuando dice, bueno, también es cierto que irse por una universalidad que pretenda negar lo particular, eso ya es otra cosa, ¿no? Por eso poníamos el acento atrás de que no se borra lo particular, cuando hace referencia al cosmopolitismo, ¿no? Un cosmopolitismo que justamente no pondría en segundo lugar lo particular, sino directamente lo negaría, ¿no? El cosmopolitismo un poco lo que intentaría, según esta idea que está presente en la época de Hegel, de ir en contra de la vida concreta del Estado, sería justamente ahí sí la negación por ejemplo, de la determinación por ejemplo, de qué comunidad política se es parte, ¿no? Y al negarla, al no solamente elevarse por encima de, sino negarla, sí puede haber como un aspecto en el que Hegel no estaría de acuerdo, porque justamente estaría en otra cosa distinta a la idea de derecho tal como la está pensando aquí. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bix Abil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.